Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor por darnos este privilegio tan hermoso de poder compartir la palabra con ustedes. Hemos estado platicando sobre los 5 ministerios y esta noche vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu, la oposición entre la carne y el Espíritu. Así que permítame hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta noche. Te suplicamos que nos des una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Háblanos a nuestro espíritu por medio de tu espíritu y permítenos edificar corazones, hogares, familias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta noche queremos, hermano mío, platicar con usted, transmitir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y poder ser edificados a la luz de la Biblia. Ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo número 16 dice esta palabra. Yo quiero que le ponga mucha atención a esta palabra. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Dos cosas que aquí nos pide. Digo pues, andad, andad en el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. Yo quiero ver en la Biblia de las Américas, dice esta palabra que nos pueda bendecir en esta hora. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Estoy en Gálatas 5 de 16. Ahora, si esta palabra nos habla de andar, la pregunta es, ¿y en qué debo de andar? Esta palabra andar es encaminarnos, conducirnos, amén, vivir, movernos, seguir, ¿en qué? En el Espíritu. Por eso dice, anden en el Espíritu y no van a cumplir el deseo de la carne. Ahora, ahí en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, o sea, la carne y sus deseos, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por favor, vean esto. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esto nos enseña que ambos se oponen. Se opone el deseo de la carne contra el deseo del Espíritu. Estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Uno con el otro se oponen. Versículo número 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, en esta palabra, lo que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, es ser guiados por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Eso es lo que necesitamos nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe. Al buscar esta palabra, guiar, la vemos en el griego 71, por eso dice guiados. ¿Qué quiere decir guiados? Bueno, póngale atención porque dice guiar es igual a conducir, es igual a alguien, hermano, que hay que inducir, hay alguien que hay que arrastrar, hay alguien que hay que llevar. De eso nos está hablando. Por eso dice, si sois guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Ahora bien, póngale atención a esto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, amén, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos. Pónganle atención a eso. Envidias, borracheras, orgías. Oiga, como dice, estoy en Gálatas. Cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es muy importante que nosotros le prestemos atención.
¿qué es lo que evita que nos convirtamos en herederos del reino de Dios? Las obras de la carne. Eso es lo que evita, mis queridos hermanos, que nosotros nos convirtamos en herederos del reino de Dios. La Biblia de las Américas dice de esta manera. Ahora, la Biblia Peshitta dice, no heredarán el reino de Dios. Bueno, ¿qué cosas van a evitar que nosotros heredemos el reino de Dios? Rencores, homicidios, borracheras, orgías, cualquier cosa semejantes a estas. Les advierto. ¿De qué cosas nos advierte Pablo a los Gálatas? Esto es muy importante que nosotros le prestemos atención, porque si usted pregunta, dice, bueno, ¿cuántos vamos a heredar el reino? Amén, aleluya. Pero aquí vemos que hay un requisito. Aquí vemos que hay un requisito. Y ese requisito, mi querido hermano, nos enseña qué cosas evitan que nosotros seamos herederos del reino de Dios. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pues hay una clase de vida. Mire, hay una clase de vida que no permite que nosotros seamos herederos del reino de Dios. Hay una clase de vida. Ahora, si usted revisa la Reina Valera 1960 dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ahora, la Reina Valera, la RBC dice, por favor ponga, acerca de ellas, les advierto como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Póngale atención, por favor, yo quiero que le ponga mucha atención a lo que estamos viendo. Estamos viendo, hermano, la batalla entre la carne y el espíritu. Por eso dice, como también os he anunciado, ya que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia K2 dice, les advierto ahora como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, mire, mi querido hermano, hagamos una pausa. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano, que no permiten que nosotros seamos parte del reino de Dios? Veámoslas, pongámosle atención. Y las quiero ver en otra versión para que usted y yo podamos tener un mayor concepto de lo que estamos viendo en esta hora. Mire cómo dice esta palabra. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, obedézcanle al Espíritu de Dios. Y aquí, si usted le pone atención, le está hablando a cristianos. Aquí le está hablando a los que ya nacieron de nuevo. Aquí le está hablando a aquel que ya le entregó su vida a Cristo. A él le está hablando. ¿Qué es lo que le está diciendo? Por eso les digo, Pablo le está hablando a los Gálatas, anden en el Espíritu, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Qué precioso. Oiga esto, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. O sea, los malos deseos están en contra del Espíritu de Dios. El Espíritu está en contra de los malos deseos. O sea, dentro de nosotros se da una batalla interna constantemente. Por eso le dije, aquí le está hablando Dios a los que nacieron de nuevo, a los que ya aceptaron a Jesucristo. Por lo tanto, Pablo, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Estoy en la Biblia en lenguaje sencillo. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Bueno, aquí nos pide que nosotros obedezcamos al Espíritu de Dios, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles, santo Dios, está grueso. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a falsos dioses, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Pero en el versículo 21, estoy en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: son envidiosos y hasta matan, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras, muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Ahora, ¿por qué no van a formar parte del reino de Dios? Porque el que practica tales cosas, dice el apóstol Pablo, no van a heredar el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, la Biblia de las Américas dice: los que son guiados por el Espíritu, ponga atención, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, veámoslo en la Biblia de las Américas. Las obras de la carne son evidentes. O sea, en otras palabras estaría diciendo: no seamos carnales. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mire, si yo me pongo a ver en esta noche, ¿cómo puedo perder mi herencia? ¿Cómo puedo perder mi herencia? Yo no sé si alguien de los que me pueda estar viendo en esta noche sabe cómo se pierde una herencia. Está cardíaco, ¿va? O alguno ha perdido una herencia. ¿Cómo la perdió? La pregunta, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está hablando, nos está diciendo: los que no heredan el reino de Dios son los que practican, hermano mío, estas 18 actitudes que hay en el corazón del hombre. Amén. Ahora, cuando usted mira esta palabra, aquí en el libro de Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu. Aquí ya cambió. Mire, aquí ya cambió. Y ya cambió de una manera impresionante. Déjeme verlo primero, porque dice: el deseo de la carne. Entonces usted mira 18 cosas del que anda en el deseo de la carne. Ahora veamos los que andan en el fruto del Espíritu. Dice la Biblia: mas el fruto del Espíritu. Ya vimos la obra, si usted quiere, frutos de la carne, pues. Pero ahora estamos viendo las obras del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, es amor. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, amén, bondad, benignidad, fidelidad, aleluya, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Entonces mire, dice: porque los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿cómo se puede perder, mi querido hermano, la herencia del reino de los cielos? ¿Cómo podemos perder esa bendición tan grande? Por eso dice Pablo: les advierto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué se pierde la herencia del reino de Dios? Porque se practican las obras de la carne. Todo aquel que sigue practicando las obras de la carne, deja de hacer lo que el Espíritu le pide. Por eso dice: el deseo de la carne es contra el Espíritu,
Mire, se oponen los dos. La carne se le opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne. Amén. Se opone el uno al otro. Dice la palabra de Dios, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Ahora, si yo le pongo atención a las obras de la carne, voy a encontrar, hermano, voy a encontrar cuántas obras de la carne hay. Empecemos, idolatría, vamos a ver, dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes os advierto. Bueno, estamos hablando de 18 obras de la carne. Póngale atención a esto. 6 más 6 más 6, 666. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Dice, contra tales cosas os advierto, antes de los que practican tales cosas no heredan las cosas de Dios. Si se están practicando estas obras de la carne, no tenemos herencia en el reino de Dios. Sin embargo, veamos ahora, mas el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, viendo esta palabra, ¿de qué le quiero hablar en esta noche? Le quiero hablar, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, le quiero hablar de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, la Biblia nos enseña que es un fruto del Espíritu. Así dice la Biblia. Es un fruto del Espíritu. Veamos, Dios está interesado en nuestro bienestar personal y familiar. En eso está interesado Dios. Por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, dejándonos su Espíritu Santo con el propósito de restaurar nuestras familias. Amén. Enviando la lluvia, la semilla de la palabra en nuestro corazón y esperando con paciencia que nosotros demos mucho fruto. Mire qué lindo, mire qué lindo. Vamos a ver ahí en el libro de Romanos capítulo 15 y versículo número 5. Libro de Romanos capítulo 15, versículo número 5. Dice esta palabra para que podamos ser bendecidos en esta noche. Y que el Dios de la paciencia, mire, ¿a qué Dios le servimos? Al Dios de la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu. Que el Dios de la paciencia, uno, y el Dios del consuelo, os concedan tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. ¿No le llama la atención a usted esta noche? El Dios de la paciencia. Diga conmigo, paciencia. ¿Qué es paciencia? Bueno, aprender a esperar, ¿verdad? Porque muchos le dicen a uno, tenga paciencia, le dice, tenga paciencia. Bueno, según el diccionario 5281 del griego es resistencia, aguante, pero aguante alegre. Que muchas veces te van a decir, aguantes hermano, ya va a pasar. Sí, pero el diccionario dice que paciencia es resistencia, resistir. Aguante alegre, que tenemos que aguantar con alegría, es igual a tener esperanza. Por eso los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. ¿Qué es paciencia? Es constancia, es perseverancia, es perseverar. Entonces cuando vemos esta palabra, encontramos ahí en el libro de Romanos 15:5, el Dios de la paciencia. ¿Qué es lo que nos está ministrando? Paciencia por medio de su Espíritu a nuestro espíritu. En el libro de Isaías capítulo 55, versículo número 10. Déjeme dejarle esta palabra en el libro de Isaías capítulo 55 y versículo número 10. Dice la Biblia, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir, germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Mire pues, la lluvia viene, desciende y no regresa sin cumplir su palabra. ¿Qué es lo que provoca
Bueno, vienen a regar la tierra, haciéndola producir y germinar, dándole semilla al sembrador y pan al que come. Ahora oiga qué dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrado con el propósito para el cual la he enviado. Entonces póngale atención a esto. Mire pues, para poder cumplir los planes, los anhelos, los deseos de Dios, tenemos que aprender a tener paciencia. Le leí los frutos de la carne. Le leí los frutos del Espíritu. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Ambos se oponen. Hay una lucha constante. Como cristianos, ¿qué debemos de ser? Espirituales. Pero estamos hablando de un fruto, el fruto de la paciencia. La paciencia es una faceta del fruto del Espíritu Santo, que viene como consecuencia de la guianza del Espíritu. Como consecuencia de la guianza del Espíritu. Si volvemos a Gálatas capítulo 5 y versículo número 16. Gálatas 5, versículo número 16. Póngale atención para los que anotan en esta noche. Estamos hablando de la paciencia. Digo pues, andad en el Espíritu. Bueno, ¿qué sucede si yo ando en el Espíritu? No cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Ser espirituales y no carnales. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Se da cuenta? Uno con otro se resisten, se oponen. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos espirituales y no carnales. La paciencia. La paciencia se deriva del griego humopone. La paciencia viene del griego unopone, que significa paciencia, perseverancia, constancia, persistencia, esperar con alegría. Cuando lo enfocamos en el hogar, la paciencia es una virtud que se manifiesta hacia uno mismo, el cónyuge y los hijos. Veámoslo. En Romanos capítulo número 15 y versículo número 2, para que podamos crecer esta noche. Romanos capítulo 15 y versículo número 2, dice la Biblia: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade cada uno al otro para edificación. Entonces estamos viendo que la paciencia es una virtud que debe de manifestarse en uno mismo. Se debe manifestar en el cónyuge y se debe de manifestar en los hijos. Sin embargo, muchas veces sucede lo contrario. Pues fácilmente nos desesperamos. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos, nos enojamos, perdemos la calma, perdemos la paz que provienen de Dios y no corremos con paciencia. Yo le haría a usted una pregunta esta noche. ¿Pierde la paciencia fácilmente? No, pastor, se enoja con facilidad, usted se molesta, pierde la paz. Bueno, hay que pedirle al Señor que nos ministre la paciencia. Recuérdese que la paciencia es un fruto del Espíritu y debemos de crecer en la paciencia, debemos de crecer en el Espíritu, debemos de crecer. Tenemos que pedir al Señor crecer con paciencia y con perseverancia, según el libro de Hebreos capítulo número 12 y versículo número 1. Tenemos que aprender a correr con paciencia y con perseverancia. Dice así, Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso de pecado que tan fácilmente nos envuelve. Mire cómo es esto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, usted y yo tenemos una carrera, es la carrera de la fe. Pero ¿cómo la tenemos que correr, mi querido hermano? Con paciencia, con paciencia. Yo le tengo que decir esta noche, tengamos paciencia, amén, tengamos paciencia, aleluya, sigamos avanzando. Gloria a Dios, permítame un momentito. Qué delicioso, gloria a Dios. Bueno, sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario, ¿verdad? Perdemos la paciencia fácilmente, nos peleamos, nos molestamos por cualquier cosa.
Y lo que el Señor desea es que nosotros aprendamos a caminar con paciencia. ¿Cuándo se pierde la paciencia? La paciencia, hermano mío, se pierde cuando nuestro nivel de llenura del Espíritu Santo desciende. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Mire pues, si mi nivel espiritual, si mi nivel de llenura del Espíritu Santo desciende, quiere decir que voy a perder la paciencia. Si mi nivel espiritual, mi llenura del Espíritu Santo desciende, yo estoy propenso a perder la paciencia. Amén. Y esto sucede lo mismo con el fruto del amor, pues el amor de Dios no se irrita, todo lo espera. El amor es paciente. 1 Corintios 13, 4, 7. Amén. Veámoslo mejor, veámoslo. 1 Corintios capítulo 13, versículo número 4. Mire qué lindo es Dios, cómo nos ministra la paciencia, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, versículo número 4 en adelante. Dice, mire pues, el amor es paciente. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de injusticias, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén, nunca deja de ser. Ahora, volvamos a lo que estamos viendo en esta hora. Volvamos a la paciencia. La paciencia se pierde cuando nuestro nivel de llenura espiritual o llenura del Espíritu Santo descendió. Mire, entonces fácilmente nosotros nos damos cuenta cuando nos irritamos, cuando nos molestamos, cuando perdemos la paz, cuando perdemos la paciencia, cuando dejamos de amar, cuando nuestro nivel de llenura espiritual descendió. Sí, Señor. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, le dice, ríos de agua viva fluirían de tu ser, fluirían de tu ser. Amén. Yo quiero ponerle algunos ejemplos de algunos hijos de Dios que tuvieron paciencia, perseveraron en ella. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 21, mire qué interesante es esto. Génesis capítulo 2, versículo 21, 2:21, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había formado del hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Mire pues, mire cómo trabaja Dios. Ahora veamos Génesis 24, 51. Génesis 24, 51. El Señor tiene planes para nosotros en esta noche. Génesis 24, 51. Dice la palabra del Señor. Mire, he aquí Rebeca está delante de ti. Tómala y vete, y que ella sea la mujer de tu hijo, o hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante de su Señor. Bueno, póngale atención a esto. ¿Qué hicieron ellos? Reposar en el Señor. Supieron esperar para que en el tiempo del Señor Él les formara en secreto y les trajera a su cónyuge. Mire pues, hasta para tener esposa tenemos que tener paciencia. Es un fruto del Espíritu. Qué lindo es. ¿Cuánto tiempo pasó Adán solo? Miraba a las aves, miraba a la creación, los miraba por parejas, ¿sí? Caminaban de dos en dos, pero él estuvo siempre solo. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, semejante a él. Entonces le trae a Adán, le trae a su Eva. Y en el caso de Isaac, el Señor permite que también llegue la amada de su corazón. Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor? Encontramos que los que aprenden a esperar en el secreto de Dios, Él les forma en el secreto y permite
que conozcan a su cónyuge. Ahora, cuando vemos esta palabra, yo quiero llevar ahí al libro de Zacarías capítulo Lucas 1.7. Lucas 1.7. Póngame su corazoncito ahí para poderlo ministrar en esta noche. Lucas 1.7. Dice la palabra bendita del Señor. Qué preciosa es esta palabra. Estamos hablando de la paciencia. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Bueno, usted sabe que la Biblia dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se desapareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Y al verlo, Zacarías se turbó del temor, se apoderó de él. Pero le dice, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Volvamos por acá. Entonces, mire, Zacarías oró al Señor para que su esposa concibiera y diera a luz un hijo. Mientras esperaba con paciencia. ¿Sabe qué es lo tremendo? Lo que más nos cuesta es aprender a esperar. Porque dice, mientras esperaba con paciencia y perseverancia de Dios, se mantuvo íntegro, atendiendo su casa, sirviendo en la obra del Señor, por lo que el Señor lo bendijo con un hijo. Bueno, usted sabe, aquí nace Juan el Bautista. Aquí nació Juan el Bautista. Isaac tiene el mismo problema con Rebequita, no tiene hijos. ¿Y qué sucedió? Tuvo paciencia y el Señor lo bendijo con sus hijos. Ahora, mis amados hermanos, es importante que nosotros veamos estas actitudes que deben de ser imitadas. Le estoy enfocando la paciencia desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del hogar. Estas actitudes deben de ser imitadas por los padres de familia. Si deseamos ver frutos en los hijos, o sea, salvación y restauración, hermano, para que se conviertan en sacerdotes, se tienen que convertir en sacerdotes del hogar, deben de permanecer en la perseverancia, en la instrucción, corrección, en la disciplina de nuestros hijos, hermano. Y debemos de entender algo, Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones. Recuerden, estamos hablando de la paciencia. Y para poderle hablar de la paciencia, le tuve que hablar, hermano, de la oposición de la carne y el espíritu, que se oponen el uno del otro. Dice que los que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de los cielos. Olvídese, no van a heredar el reino de Dios. A veces nos hacemos preguntas, yo soy heredero del reino de Dios. Pero cuando vemos ese listado de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermano, entonces viene la importancia de que nosotros nos examinemos. Si estamos practicando alguna de esas cosas, arrepentirnos de todo corazón y pedirle perdón al Señor para que Él nos alcance. Amén. Veamos otro ejemplo. En Lucas capítulo 15, versículo número 20, dice la palabra del Señor. Recuérdense que estamos hablando en esta noche sobre el fruto de la paciencia. 15:20, dice la palabra del Señor. Levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando, hermano, del pródigo, el padre del pródigo. Dios vio la paciencia y la perseverancia del padre del hijo pródigo. Mire qué tremendo, porque nosotros, los padres, debemos de pasar por muchas escuelas, hermano. Oh, eso es tremendo. Mire, David dice, porque yo fui hijo de mi padre, ahora soy padre de mis hijos. Hermano, yo puedo decir lo mismo, yo fui hijo de mi padre, ahora soy padre de mis hijos. Pero me pongo a pensar, ¿qué cosas le haría yo a mi padre que quizá le causé dolor en su corazón? Amén. Sin saber que hay cosas que nosotros después pasamos con nuestros hijos. Y ahora le pongo de ejemplo al hijo pródigo, porque dice la Biblia que Dios vio la paciencia, vio la perseverancia del padre, del padre del pródigo, hermano. Amén. Pero Dios hizo que éste volviera a su casa. Pero ¿sabe qué es lo impactante en esta palabra?
que aquí Dios trabajó al Hijo y Dios trabajó al Padre. Y hay cosas que nosotros definitivamente no las vamos a entender nunca. Porque cuando hablamos del pródigo, sí, tomó sus bienes y se fue, pidió la herencia y el padre le dio la mitad de su hacienda, se largó de su hacienda, se largó, se fue, se la gastó y el padre lloraba, esperaba ver que regresara. Pero aquí vemos que él sufrió, pero él sufrió. Y yo quiero ver esto en esta noche. El Hijo sembró dolor y sufrimiento en el Padre, hermano, pero él nunca lo rechazó, lo siguió esperando. Él tuvo paciencia, sabía que Dios se lo iba a regresar, aprendió a esperar en el Señor. Pero vemos que las actitudes del Hijo también lo llevaron al sufrimiento, al dolor, a la desesperación. Perdió vestido, zapato, perdió la comida, su herencia, lo perdió todo. Y él sabía que el único lugar donde habría salvación era en la casa del Padre. Por eso nos habla que el Señor salvará a nuestros familiares. Oiga, hermano, Dios salvará a nuestros familiares no creyentes. Por eso, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16 y versículo número 31, dice la palabra del Señor, para que le prestemos atención, ¿verdad? Hechos 16, 31, dice la palabra del Señor. Como dice, y cuando la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. Amén. Entonces hay promesa, hay una promesa sobre nuestra familia, pero necesitamos tener paciencia. Pacientemente esperé en el Señor. En este fruto, hermano del Espíritu, tenemos que entender que Dios nos va a trabajar a todos. Dios hará volver a la congregación a los que están descarriados, es decir, a los que un día creyeron y se fueron. Dios los va a regresar. De paciencia hará volver el corazón de los padres a los hijos, según la promesa de Malaquías 4, 5, 6. Porque escrito está que la salvación, hermano, que herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, 3. Entonces estamos hablando esta noche, hermano, de la paciencia como un fruto del Espíritu. ¿Por qué a veces no tenemos paciencia? Porque esto es importante que lo veamos. ¿Por qué somos impacientes? Porque nuestra llenura del Espíritu Santo descendió. Hermano, nuestro nivel espiritual está descendiendo. Y cuando desciende nuestro nivel espiritual, se nos empiezan a manifestar cosas, hermano, de las que Dios no se agrada. En el libro de Santiago, capítulo número 5 y versículo número 11, dice la palabra del Señor. Recuérdese que estamos hablando de uno de los frutos del Espíritu. Libro de Santiago, capítulo número 5 y versículo número 11. Estamos llenando nuestro corazón en esta hora de fe. 5:11. Dice la palabra del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Mire, yo no sé si a usted le gustaría tener la paciencia de Job, hermano, pero tuvo un trato tremendo, 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 hermano. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es compasivo y misericordioso. Dios le trabajó la paciencia, hermano, a Job. Por eso dice, bienaventurados a los que sufrieron. Si has sufrido, si estás sufriendo, siéntete bienaventurado y dichoso, mi querido hermano, porque vas a ver o te vas a encontrar con un Dios que es compasivo y con un Dios que es misericordioso. Si volvemos a esta palabra, vamos a entender entonces algunas cosas, hermano, que son de vital importancia para nosotros. Por ejemplo, Dios conocía el corazón de Job. Número 1, que era íntegro. Tenía muchas posesiones materiales, era sabio, tenía muchas ocupaciones, atendía personas, pero no atendía ni corregía con sabiduría a sus hijos. Error de Job. No atender a sus hijos. Era muy ocupado. Hay muchos, hermano, o habemos muchos, hermano. Habíamos muchos, pero la pandemia nos vino a ordenar la casa, hermano. A ordenar. Hay cosas que Dios permite que sean ordenadas, ¿verdad? Entonces vemos que uno de los problemas de Job, hermano, es que no atendía ni corregía a sus hijos con sabiduría. No lo hacía. Amén. Vemos que ellos estaban atrapados en violencia, hermano, lo que hizo que ellos se desviaran. Por esta razón oraba, hermano, que ellos, porque ellos hacían banquetes, bebían, viene de la palabra shata, shata, viene esta palabra, beberse, de empaparse, sabiendo que podían ofender al Señor con sus actitudes en el corazón. Encontramos en la Biblia que Job tomó una actitud correcta, que era lo que hacía, ofrecía holocaustos al Señor, decía, no sea que mis hijos hayan pecado contra el Señor, y él ofrecía sacrificios al Señor. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos aquí?
que Dios le trabajó la paciencia a Job, hermano. Eso es muy importante. Es muy importante. Nosotros tenemos que aprender, mi querido hermano, bajo una enseñanza, tenemos que aprender a corregir, a instruir a nuestros hijos con sabiduría y con paciencia. Amén. A pesar de muchas veces actitudes negativas, debemos de perseverar con paciencia en la instrucción y la corrección delante de Dios. Vemos una actitud de Job cuando adoró al Señor en medio de la prueba, pues le habían quitado los bienes. Job perdió todo, perdió a sus hijos. Hermano, Job amaba a Dios y procuraba mantenerse íntegro, dice la palabra del Señor. Tenía paciencia con su esposa a pesar de que ella no la tuvo con él, hermano, cuando llegó la prueba a la familia. Mire, esto es muy impactante. Es evidente que esta actitud, hermano, fue porque ella le hacía falta el amor hacia el Señor, hacia su esposo. Había algo que Dios estaba trabajando en ella y en él. Mire, cuando Dios levanta su mano, ¿quién la va a bajar? Solo la misericordia de Dios. Si Dios levanta su mano, Dios la baja. Amén. El que es paciente y no áspero ni grita a su cónyuge y a sus hijos, sabe comprender cuando hay cosas en el hogar que hay que arreglar. Hermanos míos, dejémonos trabajar la paciencia de parte de Dios. Quisiera ponerle otro ejemplo. Recuérdese que la paciencia es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu y Dios no quiere trabajar en nosotros. Nos va a trabajar como le conviene, como conviene. Dice Isaías 53:7, para que nosotros seamos bendecidos en esta noche. Isaías 53, capítulo 53 y versículo número 7. Dice la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando de la paciencia como fruto. Fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permaneció muda y no abrió su boca. Póngale atención a eso. Estamos viendo en el libro de Isaías, capítulo número 53 y versículo número 7. Ahora, cuando vemos esta palabra, encontramos también que nuestro Señor Jesucristo, en medio del sufrimiento, tuvo paciencia, tuvo perseverancia para redimirnos. Toleró todas las debilidades de sus discípulos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Por ejemplo, cuando se desesperaban, cuando se enojaban, cuando eran incrédulos como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Tenemos tantas cosas, viendo las actitudes de Pedro, hermano, pero les tuvo paciencia. De la misma manera, Dios tendrá paciencia con cada uno de nosotros. Eso que le quede en su corazón en esta noche. Estamos viendo la paciencia como un fruto del Espíritu. Dios es paciente con nosotros, perdona nuestros pecados, porque ha prometido que terminará la obra que empezó en nosotros, según Filipenses 1:6. Y para ello es necesario que haya un derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Por eso no nos desesperemos, aprendamos a esperar, hermano, con paciencia. Aprendamos a esperar con paciencia. Muchas veces queremos cambio en nuestros hijos, hermano, nos impacientamos, hermano, nos molestamos, queremos hacer las cosas como nosotros creemos. Pero recuérdese, tenemos que aprender a esperar en Dios. Dice la Biblia que los que esperan en el Señor, hermano, no serán avergonzados. Así que en esta noche yo le dejo en su corazón este fruto de la paciencia. Recuérdese que tener paciencia es perseverancia, es constancia, es persistencia, es seguir adelante, es aprender a esperar con alegría. Es un fruto del Espíritu y que se va a manifestar en nuestra vida en la medida que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y nos sometamos a Dios y que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. Hay una lucha, existe. Hay una batalla, existe. Es la batalla de la carne y la batalla del espíritu. La carne pelea, hermano, contra el espíritu y el espíritu pelea contra la carne. Ambos se oponen. Dejemos que la paciencia sea trabajada en nuestros corazones. Aprendamos a esperar tomados de la poderosa mano de Dios. Quiero dejar esta palabra en su corazón, hermano, tomando en cuenta que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros. Vamos a estar viendo estos temas con la ayuda del Señor y esperamos dejar una semilla que usted pueda espigar, al igual que yo, y crecer delante de Dios. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias en esta noche por el privilegio que me permites de poder compartir esta tu palabra. Permítenos, Señor, tener paciencia. Permítenos tener paciencia, desechar las obras de la carne y crecer, Señor,
en los frutos del Espíritu. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Recuérdese que tenemos oración el día de mañana, así que dejamos esta palabra para que el Señor pueda ministrar su corazón. Y recuérdese que el día domingo tenemos 2 servicios, 8:30, 11:30 de la mañana, con las medidas de bioseguridad, igualmente por la tarde en Totonicapán. Que Dios nos bendiga, que descanse, feliz noche.